A don Martín que en paz descanse le ocurrieron muchas cosas con lo paranormal. Él durante su niñez vivió en un ranchito del sur del país. Él vivió allí junto con sus papás y sus 13 hermanos en una pequeña casita de rancho que se encontraba a las faldas de un cerro. La vida en el pequeño rancho era muy difícil porque el trabajo era muy duro y no siempre la tierra les daba para comer. Así que en ocasiones ellos tenían que ir a las cercanías al pueblo a ofrecer algunas de las pieles de animales que él mismo, padre del pequeño Martín, se dedicaba a curtir, y con eso podían comprar víveres que les ayudaban a sobrevivir por varias semanas. El pequeño Martín había nacido con heterocromia, así que tenía un ojo azul y el otro de color en tono miel. Por esta razón a mucha gente le daba miedo acercarse a él porque decían que era algún tipo de maldición. Así que él tristemente fue muy desafortunado a la hora de ser aceptado por su familia y a la hora de hacer amigos, y sumándole que en el rancho donde vivía habitaba muy poca gente. El pequeño Martín Todasu fue un chico muy solitario y rechazado, además de que aquella creencia de que estaba maldito por haber nacido con esa marca en sus ojos hacía que sus papás lo discriminaran demasiado. Lo rechazaban y le ordenaban las tareas más pesadas de la casa. En cambio, a sus otros hermanos, aunque también les tocaba ayudar todo el tiempo, la diferencia en las cargas de trabajo era muy diferente. Incluso con los castigos, al pequeño Martín le tocaba en la mayor cantidad de azotes. A diferencia de sus hermanos, el pequeño Martín sufrió mucho a causa de aquel constante rechazo y discriminación. Él llegó a creer incluso que su color de ojos se debía a que lo había maldecido. Él se había vuelto un chicuelo bastante triste, así que como no podía jugar con los demás niños del lugar, él salía al campo a buscar sus propias maneras de divertirse, y vaya que en aquellos lugares los paisajes son de lo más hermoso, y en estos el niño Martín se sentaba a contemplar la inmensidad del mundo y soñaba con algún día poder conocer las grandes ciudades y recorrer el mundo entero, pues sabía que en aquel rancho nada bueno le esperaría. Una mañana lluviosa en la que las cosas estaban difíciles en la casa de Martín. A causa de la falta de dinero, su padre fue hacia la parte de atrás de la casa y sacó varias joyas de piel de cordero, las metió dentro de unos costales para protegerlos de la lluvia y los puso sobre el lomo de un viejo burro. Después encomendó al pequeño Martín a que fuera al pueblo a vendérselas a don Toño, el del bazar. Aquel era muy peligroso porque había el riesgo de que un rayo le golpeara al niño y le hiciera daño, o de que alguien le quitara las cosas en el camino. Pero al padre del niño esto le importaba poco. Él lo obligaría, de todos modos, a Martín a que fuera de inmediato a vender aquel encargo. El pueblo quedaba a 40 minutos en burro, pero por el lodazal aquello tomaría el doble de tiempo, pues las lluvias en aquella región son muy severas. Así que el pequeño Martín emprendería aquella travesía, en la que pondría en riesgo su vida, pues no le quedaba otra opción. Así, con dificultades, el pequeño Martín se dirigió montando en un burro hacia el poblado con la misión de venderle las pieles a don Toño. Aquel era un hombre que tenía un bazar de cosas que compraba y de vendía. Él constantemente acudía a aquellas pieles de parte de la familia del pequeño Martín. Se las compraba a un precio bajo y después las revendía a un precio mucho mayor a una persona que venía de la ciudad y se llevaba esas pieles para confeccionar calzado fino. Martín, a como pudo, logró llegar hasta donde se encontraba el bazar de don Toño. Una vez allí entró, completamente empapado de la lluvia. Con dificultad el pequeño niño venía arrastrando aquellos costales que contenían los pesados rolos de piel. Cuando entró el pequeño Martín, don Toño estaba hablando con una extraña mujer, la cual parecía ser una especie de gitana. Su vestimenta y la cantidad de joyería que llevaba encima a la delataban, además del suave tono de sus ojos verdes. La mujer ya tendría
a sus 50 años, pero aún así era musa, y su mirada era cautivante. Aquella mujer, aquella, sorprendida con el color de ojos del niño, Martín al verlo de inmediato le pidió que se acercara y le dijo: permíteme que te vea más de cerca, pequeño. Antes de ti solo había visto a otra persona. Como tú eres muy especial y estoy segura de que tienes un don muy grande, y también debo decirte que nada en la vida es una casualidad, así que me alegra mucho haberte encontrado por aquí. El pequeño Martín se hizo un poco para atrás porque se sintió intimidado por las palabras de la gitana, pero don Toño le dijo al chico: anda Martín, hazle caso a la mujer, no quieras que te lo pida por las malas, créeme que él espero que el mismo demonio. Martina, al escuchar a don Toño, se acercó muy calado a la mujer, quien se dirigió a él nuevamente. Así que te lamas, Martina, a ver, ven, préstame tu mano. No te asustes, solo quiero saber un poco más de ti. El pequeño se acercó y la gitana le tomó la mano. Pero los ojos un par de segundos se concentró y después comenzó a recorrer con la mirada a cada detalle de las líneas de la mano de aquel pequeño Martín. La gitana hacía muecas de preocupación, una muy profunda preocupación, diría yo. Un instante después soltó la mano del niño y muy calada o asustada se fue a sentar a una silla en silencio y prendió una pipa, de la cual comenzó a fumar con un nivel de alta ansiedad. Don Toño, al ver aquello, le preguntó con mucha curiosidad a la gitana: bueno, mujer, pero dinos lo que has visto, no te quedes calada, nos vas a matar de curiosidad. La mujer le dijo a don Toño que mejor se pusiera a atender al pequeño, que ella necesitaba unos minutos para pensar. El pequeño Martín no tenía idea de lo que estaba pasando, así que tímido le entregó las pilas a don Toño y éste le entregó su pago. Cuando el pequeño Martín estaba por salir del bazar se despidió, pero la gitana lo detuvo. espera al niño, ven, acércate nuevamente. Quiero que sepas que las visiones que mi tercer ojo me hicieron ver son algo que me impidieron que te diera. Hay fuerzas que gobiernan más allá y tienen reglas muy severas que no se pueden romper. Eres muy pequeño para que te lo explique o para que lo comprendas. Sin embargo, me pidieron que te diera esto. Tómalo, es un amuleto que te cuidará y te traerá mucha suerte. Lo único que te puedo decir: le elevas siempre contigo. La bendición es suprema, estará de tu lado. Eres especial, Martín, nunca lo olvides. No importa que los demás te digan lo contrario. Hay una cosa: mas si un día estás en mucho peligro, solamente aférrate al amuleto, tócalo con tus manos y apriétalo. Y te pido que no temas ahora. Anda a casa, fue un gusto conocerte. El pequeño Martín se colgó aquel amuleto, que era una especie de piedra preciosa de color ámbar brillante, agradeció a la gitana y se fue directo a casa para entregar el dinero a su padre. Martín salió feliz de aquel lugar por haber conocido por fin a alguien que se había mostrado alegre de conocerlo. La gitana había sido la única persona en el mundo que le había demostrado un poco de afecto y aprecio a aquel pequeño con dificultades. En el camino, Martina atravesó gran parte del campo, que estaba en condiciones horribles. Sin embargo, por la vereda de ir batalando por avanzar, notó que un par de caballos se le acercaron. Dos hombres montaban aquellos imponentes corceles. Lamentablemente aquellos eran bandidos. Uno de los hombres se acercó, desenfundó su pistola, la apuntó a Martín y le dijo: así que tú eres el hijo de Gregorio, el del rancho del Cerro Blanco. Escuchado que tu padre es un miserable muerto de hambre, pero que es un muy buen curtidor. Así que, muchacho, entréganos el dinero que te acaban de pagar por la venta de las pieles, o de lo contrario, aquí te mueres. Martín, con mucho miedo y al ver la pistola apuntándole directo a la cara, no le quedó más remedio que obedecer, entregando así el morralito con el dinero a aquel bandido. Los hombres se fueron amenazándole de que lo estarían vigilando muy bien, así que debía andarse con cuidado. Los bandidos se escaparon y
El pequeño Martín se quedó parado bajo la lluvia, llorando de miedo. Sabía que pudo haber muerto y con una de sus manos abrazaba fuertemente el amuleto que la gitana le regaló. Martiño, como la gente podía ser tan mala con él, pues él era una persona normal como cualquiera otra. Sin embargo, el mundo en que vivía era muy ignorante para comprender su naturaleza, pero el verdadero temor de Martín, más a la de morir en manos de los bandidos, era el de llegar a casa sin el dinero de las ventas. A don Gregorio, su padre, no le importaría lo que haya sucedido, él exigiría su dinero al pequeño, y Martín sabía que un fuerte y terrible castigo le esperaría, pues con aquel dinero su padre compraría los alimentos para todo un mes. Así que lo que acababa de pasar a Martín era muy pero muy grave, porque si con ese dinero comerían 15 personas por un mes, entonces aquello era bastante dinero. Sin embargo, Martín nunca fue un cobarde y se montó así en su burro para seguir por el camino. Él avanzaba lentamente entre la fría y espesa neblina que lo cubría todo, pues la lluvia no había parado y se esperaba que no parara por varios días. Mas Martín trató de seguir el rastro de los bandidos con la vacía esperanza de recuperar su dinero, pero lo único que logró encontrar fue una pequeña navaja que quizá alguno de los bandidos se le debió caer por el movimiento de la cabalgada. Así que él la tomó y la guardó en su bolsillo del pantalón. Cuando llegó a su casa, con gran timidez entró, y con solo verle el rostro su padre supo que había ocurrido algo terrible con su dinero. Martín no tuvo más remedio que explicarle que los bandidos lo habían asaltado, así que no pudo llegar a casa con el dinero de las ventas de las pieles. Don Gregorio estalló en furia como jamás lo había hecho anteriormente. Él era un hombre muy duro, pero con Martín siempre lo fue mucho más, y constantemente lo castigaba y le daba azotes sin piedad para enderezar al pequeño. Pero esta vez sería distinto. Esta vez lo ocurrido era mucho más grave, por lo tanto el castigo también debía ser mucho mayor. Don Gregorio, enfurecido, tomó al pequeño Martín y lo sacó de la casa. Pidió a sus demás hijos que no salieran y se quedaran. Allí dentro la madre de Martín, doña Juanita, apoyaba felizmente a su esposo en aquel castigo y creía que lo era el mejor correctivo para las actitudes negativas. Martín y los demás hermanos estaban felices de saber que azotarían como nunca a Martín, y hambrientos de saciar el morbo pedían a gritos salir a ver y disfrutar del sufrimiento de su hermano. Martín lloraba triste y aterrorizado, pues su padre era peor que el demonio, y siendo jalado del brazo, Martín fue llevado arrastrando fuera de la casita. La espesa neblina no dejaba ver muy bien hacia dónde lo llevaría. Su padre caminaron unos 50 metros lejos de la casa, y en el mismo campo don Gregorio hizo que Martín se quitara la camiseta. Le pidió también que abrazara uno de los árboles que se encontraban allí, y por el otro lado del tronco. Don Gregorio le amarró los brazos al niño para que no se pudiera mover. Don Gregorio notó que el pequeño traía el amuleto que le regaló la gitana, así que se lo arrancó con sus manos. Lo sujeto, le dio un vistazo analizándolo muy rápido y después lo aventó junto a donde había quedado la camiseta del niño. Instantes después don Gregorio sacó un chicote de cuero que de inmediato se molló por la lluvia y sin piedad comenzó a azotar al pequeño Martín. El primer azote fue tan fuerte que con los gritos del pequeño los perros del rancho comenzaron a ladrar enfurecidos, y así uno tras otro los golpes de don Gregorio sobre la espalda de su hijo eran cada vez más fuertes. Cada vez despertaban más la ira y la frustración que el señor sentía por aquella pérdida del dinero de las pieles, pero también descargaba la frustración de haber tenido un hijo al que rechazaba por el color de sus ojos, y don Gregorio seguía golpeando al pobre niño mientras le decía: tú nunca debiste nacer, Martín. Yo sabía que naciste maldito y solamente desgracias vas a traer
A la familia debería matarte con mis propias manos. Y cuando terminó de decir aquello, un relámpago se escuchó en las cercanías y un rayo cayó sobre un árbol, por lo cual don Gregorio, para no arriesgarse a moriría y que los partiera, un rayo soltó el chicote y desamarró al pequeño niño, el cual ya tenía la espalda completamente ensangrentada y llena de heridas por aquellos azotes. Sin embargo, don Gregorio daría al pequeño Martín atado al árbol. Esta ocasión lo ató solamente de una pierna con la soga y le hizo varios nudos que seguramente el pequeño no podría deshacer. Don Gregorio lo mira con odio y le dijo: no me cansaré de decir que has nacido con una maldición, Martín, y yo no quiero que nos sigas trayendo desgracias a la familia, así que aquí te dejaré toda la noche. Si te parte un rayo y te mata es porque Dios nos quiere librar de ti, pero si amaneces vivo te quedarás aquí en el rancho, pero trabajarás el doble para pagar lo que has perdido, así que ponte a rezar si no te quieres morir, escuincle. El pequeño Martín le suplicaba a su padre que no lo abandonara, así que él no era malo, pero aquellas palabras no serían escuchadas por su padre, que caminando desapareció entre la neblina. Ya era tarde y la noche estaba por caer. El pequeño Martín se colocó con dificultad las ropas, tomó también aquel amuleto que le regaló la gitana, y se quedó acostado, boca abajo, completamente agotado de la severa golpiza que recibió, y se quedó desvanecido al instante. Colocó con dificultad inconsciente. Aquella sería una fría y oscura noche, en la que el pequeño Martín quedaría completamente vencido. Cuando cayó la mañana, Martín despertó, y contra los pronósticos de su padre, ningún rayo le cayó, y afortunadamente seguía vivo, así que el pequeño se dispondría a esperar un poco a que su padre llegara a recogerlo. El pequeño Martín había corrido con suerte, porque con la lluvia y el clima extremo de aquel lugar, cualquiera otra persona hubiera muerto de hipotermia. Después de esperar un rato, Martín recordó que tenía la navaja en el bolso de su pantalón, así que la sacó, y cuando iba a comenzar a cortar la soga se detuvo y pensó que sería mejor esperar y que su padre lo liberara, porque de lo contrario don Gregorio podría considerar aquello como un acto de rebeldía y lo castigaría nuevamente. Así que se quedó mejor sentado y quizá un tanto feliz de saber que seguía con vida y que podría redimirse ante su padre trabajando para pagar aquel dinero. Pero hubo algo que sacó a aquel niño de sus pensamientos de amarga alegría. De pronto un extraño y muy fuerte sonido sacudió el cero. Aquello parecía como si la ira de Dios, cuedera que temblaba, y que hizo que Agustín cayera hacia atrás de donde estaba sentado. Instantes después la neblina se tornó en un tono oscuro y una extraña oscuridad invadió. Todo aquel caos debió durar un par de minutos, los cuales para Martín fueron eternos, y el pequeño niño, muy asustado por no comprender lo que estaba ocurriendo, solo se agazapó y con sus manos apretó el amuleto de la gitana y pidió para que nada malo le pasara, porque el pequeño pensaba que la ira de Dios quería sobre sus pequeñas espaldas. Cuando las cosas calmaron de inmediato, Martín sacó la navaja y cortó la soga que le ataba al árbol y corrió a como pudo hacia su casa para protegerse. Así que caminó y se abría paso sobre la espesa niebla. Su andar era lento, pero trataba de apresurarse lo más posible dentro de aquel profundo silencio que le perturbaba cada segundo que pasaba. Una vez que se fue acercando más, Martín notó que había muchas rocas y montones de tierra y lodo que le impedían pasar para llegar a su casa, así que fue rodando y brincando aquellas rocas hasta llegar a lo que era su casa, la cual lamentablemente había quedado sepultada por un inmenso deslave del cero que por la humedad de las intensas lluvias terminó por sepultar con colosales cantidades de lodo y rocas la que había sido su casa junto con toda su familia, dentro la cual aún estaba durmiendo cuando la tragedia ocurrió. Ante aquello no había manera de salir con vida, pero afortunadamente
Martín pasó la noche fuera de casa y eso le salvó la vida y contrario, en lo que dijo su padre Dios no. Le castigó y le permitió seguir viviendo. Martín loraba y trataba de remover la tierra pero era imposible rescatar a su familia. No había manera, así que su cuerpo tirado. Loraba de tristeza su gran pérdida pues aunque nunca lo quisieron en su casa Ale se amaba a sus padres y sus hermanos. Después de un rato una voz de mujer se dirigió a Martín quien volteó a verla, pero por la espesa neblina. No se le veía bien el rostro aparentemente aquella mujer también, era mujer alta la mujer con una voz muy suave y muy tierna le dijo, a Martín lamento mucho que hayas perdido a tu familia. Me gustaría ayudarte. Pequeño veo que eres un jovencito, muy noble anda ven conmigo creo, que yo sé cómo ayudarte te prometo que estarás bien la mujer, tomó del brazo a Martín y se lo elevó caminando por aquellos caminos helenos de árboles, y la espesa y oscura neblina. En el camino la mujer seguía hablando con el pequeño y le decía yo sé que si miras hacia arriba no podrás verme ni saber quién soy porque tus ojos solo se toparán con la espesa neblina pero no te apures así pasa con todas las personas que me quieren conocer pero te aseguro que solo basta con que crees en mí para saber que existo y que estoy aquí para ayudarte sé que eres especial y que confiaste en mí porque me has visto antes con los ojos del alma y sabes que yo no vengo a hacerte daño, lamentablemente. No todas las personas son como tú, tu padre y tu madre nunca te vieron con los ojos del alma, ellos nacieron cegados por el pecado de sus padres y vivieron ensordecidos por los juicios de la demás gente, pero tú naciste diferente, esa es tu bendición. No tendrás por eso que sufrir lo mismo que ellos, y vivirás una vida mejor para ti y para los que vienen después de ti. El pequeño Martín solamente escuchaba mientras seguían avanzando. Un rato después, llegaron a un punto que era un camino alterno que conducía hacia el pueblo. La mujer que acompañaba al pequeño le dijo que hasta allí lo podía guiar y le pedía que condujera por aquella ruta y que pasara lo que pasara, jamás regresara, que nunca mirara atrás. Instantes después la mujer acarició la cabeza del pequeño Martín y se desapareció en la neblina. Martín tenía mucho miedo pero se sentía un tanto aliviado por las cosas tan maravillosas que acababa de escuchar y eran con estas dos personas, que le habían hecho sentir una persona especial, así que se le vino la idea a la mente de ir a buscar a la gitana para pedirle ayuda. Con aquel entusiasmo, Martín siguió caminando. El lodo del lugar dificultaba mucho el andar, pero pronto notaría que sobre el camino había lo que parecía un pequeño campamento, así que se dirigió hasta allí en busca de conseguir un poco de ayuda. Martín se fue acercando poco a poco y cuando pudo ver mejor lo que había en aquel lugar vio algo terrible. En aquel lugar había rastros de sangre y partes de cuerpos humanos esparcidas por el lugar. Parecía como si una bestia hubiera atacado a dos hombres y los hubiera devorado. A medias Martín se asustó y fue invadido por el terror cuando se dio cuenta de que aquellos cadáveres eran los de los bandidos que le habían robado algo. Alguien los había prácticamente más sagrado y devorado mientras dormían. El pequeño se sintió paralizado del miedo por lo que estaba viendo y cuando trató de correr, se tropezó con una de las cabezas y cayó justo a un lado de un pequeño saco de cuero, el cual estaba abierto y dejaba ver dentro de sí una gran cantidad de monedas de plata y oro en aquel morralito. No solo iba el dinero que le habían robado a Martín, sino que estaba el acumulado de todos los atracos que los bandidos habían hecho en varios días. Martín sin dudarlo lo tomó, lo amarró muy bien y lo metió en un morral más grande que se colgó a sus lastimadas espaldas y siguió caminando. Él avanzó hasta que por fin llegó al pueblo y se dirigió hacia el bazar de Don Toño para preguntarle por la gitana. Aquel hombre se despertó por los tocuidos del pequeño Martín y salió al abrir la puerta. Cuando el niño le preguntó por la gitana, el hombre respondió que había un pequeño campamento donde la mujer gitana
vivía sola y le pidió a Martín que se apresurara porque la mujer venía de paso y pronto se iría. Martín finalmente legó con la gitana Quen. Al escuchar todo lo que había ocurrido, ésta le dijo que ella ya había visto todo lo que le pasó al niño justo cuando le leyó la mano. Sin embargo, ella también le explicó que no podía intervenir por mandato divino, pues en el curso de la vida y del aprendizaje de alguien más nadie derecho intervenir. La gitana también le dijo que le había regalado el amuleto para que la suerte y la bendición de su ángel guardián siempre estuvieran con él. Le explicó que las duras pruebas que tuvo que vivir habían sido necesarias para que aprendiera que en la vida muchas veces es necesario desprenderse de todo que le hace mal a una persona, no importando si es de la misma familia de quien se tiene uno que apartar. A la gitana le tomó mucho cariño a Martín y lo adopté como su hijo. Ella lo llevó consigo a conocer la vida, a conocer el mundo, a conocer el amor de una madre. A la gitana le enseñó a trabajar y a cuidar bien del dinero, le enseñó la belleza de la vida y también la importancia de ser una buena persona. Posteriormente, cuando la gitana murió, a cosas de la edad, Martín ya era un hombre que logró alcanzar una vida plena, que logró tener una familia con la que fue feliz. Martín era un hombre con una mentalidad llena de madurez y de buenos valores, pues pese a que siempre todos creyeron que era una persona maldecida por la vida, él siempre fue todo lo contrario, porque a la gitana lo más valioso que le enseñó fue a Dios o Dios del alma.